¿Alguna vez te has sentido abrumado por tus pensamientos negativos? ¿Te has preguntado cómo podrías tener una mente renovada, fuerte y enfocada en lo que realmente importa? Hoy, Jesús te dice que la fe en Dios puede transformar tu mente y tu espíritu de manera poderosa. Pero, ¿cómo es posible esto? La respuesta no está en nuestras propias fuerzas, ni en los esfuerzos humanos. Está en la fe en el Creador, en aquel que tiene poder para renovar nuestro ser desde adentro hacia afuera. Si alguna vez has sentido que las dificultades de la vida te sobrepasan, es porque, en realidad, te encuentras en el umbral de un gran cambio. Este video es para ti, porque hoy vamos a descubrir cómo, a través de la fe, tu mente puede ser fortalecida y tu espíritu renovado. Es probable que te enfrentes a obstáculos, que tus pensamientos negativos te ataquen constantemente. La ansiedad, el miedo, la tristeza, pueden parecer fuerzas imposibles de controlar. Pero lo que no sabes aún es que Dios te ha dado una herramienta poderosa, la fe. No se trata de una fe común, sino de una fe que se alimenta de la verdad divina, de la palabra de Dios. Y cuando aplicamos esta fe de manera profunda y constante, nuestra mente comienza a alinearse con su voluntad y a experimentar una renovación transformadora. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo muy importante. Si estás listo para empezar este viaje de transformación, quiero que escribas en los comentarios algo que refleje tu compromiso con Dios. Un simple Señor, renueva mi mente y mi espíritu será una declaración de fe que te conectará con este mensaje y con todos aquellos que, como tú, buscan un cambio verdadero. Esto no solo es para ti, sino también para aquellos que lo necesitan. Este es el primer paso hacia un cambio radical. A lo largo de ese video, exploraremos cómo la fe se convierte en la llave que abre la puerta a una mente llena de paz, a un corazón fortalecido y a un espíritu renovado. ¿Estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti? Quédate conmigo, porque esto va a cambiar tu vida. Ahora, antes de avanzar, quiero que reflexiones sobre algo muy importante. Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás mover montañas. Mateo capítulo 17, versículo 20. Esta fe no es una fe pasiva, sino activa, que trabaja en cada pensamiento, en cada decisión, en cada parte de tu vida. ¿Pero qué significa tener fe en Dios de verdad? ¿Y cómo podemos aplicarla para fortalecer nuestra mente y nuestro espíritu? Es aquí donde empieza nuestra transformación. La fe en Dios no solo nos permite entender su voluntad, sino que también nos da la fuerza para vivir de acuerdo con ella. La primera pregunta que surge es, ¿cómo se cultiva una fe que transforma nuestra mente y espíritu? La respuesta comienza con el entendimiento de que nuestra fe no debe depender de las circunstancias, sino de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios promete estar con nosotros en todo momento, incluso cuando las pruebas parecen ser insuperables. La fe verdadera nos lleva a confiar plenamente en Él, sin importar lo que veamos con nuestros ojos naturales. Imagina por un momento el poder de tener una fe tan firme que no te veas afectado por las dificultades que enfrentas. Jesús nos enseña a mirar más allá de lo que parece ser una montaña infranqueable y ver en su lugar una oportunidad para ver la gloria de Dios. Cuando reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, nos liberamos de la carga que los pensamientos negativos imponen. Ya no somos esclavos de la ansiedad, de la duda o del miedo. Somos hijos del Dios Altísimo, y Él ha prometido ser nuestra fortaleza. Recuerda a los discípulos en la tormenta, cuando Jesús les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Mateo capítulo 8, versículo 26. La tormenta no era el problema era su falta de fe. Jesús, en su infinita misericordia, les mostró que su poder está por encima de cualquier dificultad. La fe en Dios transforma nuestra percepción de las circunstancias, porque sabemos que Él tiene control absoluto de todo. Si sientes que en este momento la tormenta está siendo más fuerte que tu fe, quiero que sepas algo. Es en medio de la tormenta donde Dios demuestra su poder. La fe no se prueba en momentos de calma, sino en medio de la adversidad. Y cuando decides confiar en Él, es entonces cuando la mente comienza a liberarse de los pensamientos negativos. Es en ese preciso instante cuando tu fe empieza a ser más fuerte que la tormenta misma.
Quiero que pienses en un momento en el que Dios te ha mostrado su fidelidad. Tal vez fue una situación difícil en el pasado, o tal vez aún estás atravesando un proceso. ¿Recuerdas cómo, en esos momentos, Dios te dio la paz que sobrepasa todo entendimiento? Ese es el poder de la fe. Nos permite descansar en Él, aun cuando todo alrededor parece estar colapsando. Y lo más importante es que, al hacerlo, nuestra mente y nuestro espíritu comienzan a ser transformados, purificados y fortalecidos. La fe activa en nosotros un proceso de renovación mental. Cada vez que te sientes abatido, cada vez que los pensamientos negativos tratan de invadir tu mente, recuerda que tienes el poder de rechazar esos pensamientos y reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta en Filipenses capítulo 4 versículo 8 a enfocarnos en lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, de buen nombre y digno de alabanza. Este es un principio clave para la renovación de nuestra mente. Cuando te concentras en estas cosas, en lo que Dios ha hecho por ti y en lo que Él dice sobre ti, esos pensamientos negativos comienzan a perder fuerza. Te pregunto, ¿te atreves a reemplazar cada pensamiento negativo por la verdad que Dios ha declarado sobre ti? Te invito a que empieces ahora mismo. Cierra tus ojos por un momento, si es posible, y repite estas palabras. Soy más que vencedor en Cristo. Mi mente está llena de paz. Tengo la mente de Cristo. Él me ha dado poder, amor y dominio propio. Al declarar estas verdades, estás permitiendo que la fe empiece a trabajar en ti, renovando tu mente y fortaleciendo tu espíritu. Esta fe no es solo un acto de palabras, es un estilo de vida. Jesús nos enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, y eso implica que el poder de cambiar nuestras vidas ya está disponible para nosotros. Pero para recibir este poder, necesitamos activar nuestra fe, y la forma en que activamos nuestra fe es a través de la meditación constante en la palabra de Dios y la oración. De esta forma, nuestra mente se llena de lo divino y lo eterno, y no de los pensamientos fugaces que nos debilitan. En este proceso de renovación mental, tenemos que ser persistentes. No basta con orar una vez y esperar que todo cambie instantáneamente. La fe se fortalece en la perseverancia. Jesús mismo nos lo dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Mateo capítulo 7 versículo 7. El camino hacia una mente renovada es un camino de persistencia, de orar sin cesar, de meditar en la palabra todos los días, de buscar la presencia de Dios constantemente. Ahora, mientras sigues reflexionando sobre lo que hemos compartido hasta aquí, quiero que tomes una decisión importante. El próximo paso en tu viaje de fe es poner en práctica lo que has aprendido. No te quedes solo con el conocimiento, hazlo realidad en tu vida. Cuando te enfrentes a pensamientos negativos, desafíalos con la verdad de la palabra de Dios. Hazlo cada vez que surjan, hasta que tu mente se transforme completamente. Dios está contigo en este proceso y te asegura que, al final, serás más fuerte, más sabio y más lleno de paz. Es hora de dejar atrás esos pensamientos que te limitan y abrazar la transformación que viene a través de la fe en Dios. Ahora que hemos hablado de la importancia de activar nuestra fe para renovar nuestra mente y espíritu, es esencial entender que el poder de la fe no solo nos fortalece, sino que también nos capacita para vencer la adversidad. La fe, cuando es colocada en las manos de Dios, no es solo una creencia pasiva, sino un vehículo activo de cambio y transformación. La fe es la que nos permite superar las barreras que nos mantienen atrapados en un ciclo de pensamientos negativos, limitaciones y miedo. El apóstol Pablo nos habla de cómo esta fe puede moldear nuestra vida y nuestra mente cuando nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Este versículo es un recordatorio profundo de que, aunque no siempre podamos ver el futuro o entender por qué enfrentamos ciertas luchas, debemos caminar por fe, confiando plenamente en que Dios tiene un plan para nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no lo demuestran. Es aquí donde entramos en una de las áreas más poderosas de la fe, la capacidad de cambiar nuestra perspectiva. Cuando te enfrentas a una situación difícil, a menudo es fácil dejar que los pensamientos negativos tomen el control.
Pero es en ese momento cuando debemos recordar que los pensamientos negativos no definen nuestra realidad. Lo que define nuestra realidad es lo que Dios dice sobre nosotros y lo que Él tiene preparado para nosotros. Piensa en los grandes hombres y mujeres de fe que encontramos en la Biblia. Personas como Abraham, que creyó en las promesas de Dios a pesar de no ver ninguna señal tangible de su cumplimiento. Génesis capítulo 15 versículo 5 nos relata cómo Dios le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Abraham creyó a pesar de la incertidumbre, y eso fue lo que le permitió ver las promesas de Dios manifestarse en su vida. La fe no es solo para los momentos de éxito, sino especialmente para los momentos de prueba. Piensa en Job, quien perdió todo lo que tenía: su salud, su riqueza y su familia. En medio de su sufrimiento, Job mantuvo su fe en Dios. En Job capítulo 13 versículo 15, él dijo: «He aquí, aunque me matare, en él esperaré». Job no estaba negando su dolor, pero estaba proclamando su confianza en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias eran abrumadoras. Este tipo de fe es la que te permite ver más allá de lo que tus ojos físicos pueden percibir. Te lleva a un nivel de entendimiento profundo donde sabes que lo que ves no es la verdad final. La verdad final es lo que Dios ha hablado sobre ti y sobre tu vida. Y esa verdad es que Él te ha dado una mente renovada, una mente que puede ser transformada por su palabra y por su poder. En la vida, los momentos de prueba y dificultad son inevitables. Pero lo que hacemos con esos momentos es lo que marca la diferencia. Podemos elegir dejar que las pruebas nos destruyan, o podemos elegir usarlas como una plataforma para fortalecer nuestra fe y renovar nuestra mente. El enemigo quiere que te quedes atrapado en pensamientos de desesperanza, miedo y fracaso. Pero Dios quiere que uses esos momentos de dificultad para edificar tu fe, para que tu mente se renueve y para que tu espíritu sea fortalecido. Recuerda a David enfrentándose al gigante Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, cuando David se presentó ante Goliat, nadie pensó que un joven pastor podría vencer a un gigante tan temible. Sin embargo, David sabía que su fe en Dios era más poderosa que cualquier adversidad. En 1 Samuel capítulo 17 versículo 45, David le dijo a Goliat: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». David sabía que su victoria no dependía de su fuerza física, sino de la fuerza divina que lo respaldaba. Hoy, tú también estás llamado a enfrentar tus gigantes con la fe de David. No importa lo que estés atravesando en este momento. Si enfrentas la incertidumbre, la enfermedad, la ansiedad o cualquier otro desafío, recuerda que tienes una fuente inagotable de fuerza en tu fe en Dios. Él es tu roca, tu fortaleza y tu escudo. Si tienes fe en Él, no hay gigante que pueda detenerte. Este tipo de fe, activa y poderosa, es lo que transformará tu mente y tu espíritu. Al aprender a confiar en Dios en cada área de tu vida, descubrirás que no hay pensamiento negativo que pueda prevalecer sobre la verdad de su palabra. Cuando te enfrentas a las dificultades, ya no lo harás con temor, sino con la seguridad de que Dios está contigo y que nada es imposible para Él. Así como David, Abraham y Job, tú también estás llamado a caminar por fe, no por vista. Cuando lo hagas, verás cómo tu mente comienza a renovarse y tu espíritu a fortalecerse. No permitas que los pensamientos negativos te detengan. Dios tiene un propósito divino para tu vida, y al caminar por fe, verás cómo Él cumple cada promesa que ha hecho para ti. Es fundamental que comprendamos que la fe no es algo que se adquiere de un día para otro. Al igual que un músculo que debe ser ejercitado para crecer más fuerte, nuestra fe también debe ser cultivada y reforzada a través de la experiencia diaria con Dios. No se trata solo de un acto momentáneo de confianza, sino de un estilo de vida, de una mentalidad transformada que debe ser alimentada constantemente con la palabra de Dios. Cuando pasamos por dificultades, es fácil caer en la tentación de pensar que estamos solos, que nuestras luchas son demasiado grandes para ser superadas. Pero el verdadero poder de la fe radica en la capacidad de creer en lo invisible, de confiar en lo que no podemos ver ni entender con nuestros ojos humanos. Es confiar en las promesas de Dios, aunque todo alrededor parezca en contra.
En Hebreos capítulo 11, versículo 1, encontramos una definición poderosa de la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe nos da una certeza más allá de las circunstancias visibles. Nos permite estar firmes en lo que creemos, aun cuando las pruebas son abrumadoras. La fe es la clave que abre las puertas del cielo, la llave que nos permite experimentar los milagros de Dios. Una de las razones por las cuales la fe es tan esencial en nuestra vida espiritual es porque la fe nos permite ver lo que otros no pueden ver. Al igual que cuando Jesús sanó a un ciego en el Evangelio, Él le dio no solo la vista física, sino también la capacidad de ver el mundo con los ojos de la fe. Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 17, versículo 20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible». ¿Qué significa esto para ti? Significa que la fe, aunque pequeña, es capaz de mover montañas. No importa cuán grande sea la dificultad o el desafío que enfrentas en este momento, la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene poder de transformarlo todo. No tienes que tener una fe gigantesca para ver el poder de Dios en tu vida. Solo necesitas un corazón dispuesto a creer, a confiar en Él y a caminar hacia lo imposible con la certeza de que Él está contigo en cada paso. Este tipo de fe se activa no solo en los momentos de grandeza, sino también en los momentos de debilidad. De hecho, la verdadera fe se forja en la debilidad. Cuando más nos sentimos incapaces, más Dios puede obrar en nuestra vida. Como nos recuerda 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Pero Él me dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Es en nuestra debilidad donde la fuerza de Dios se hace más evidente. Si te sientes débil hoy, si sientes que no tienes fuerzas para continuar, es ahí donde el poder de Dios puede entrar en tu vida y hacer lo que parece imposible. Recuerda, no se trata de cuán grande es tu fe, sino de cuánto crees en el poder de Dios para transformar tu vida. La fe no es una cuestión de esfuerzo humano, es una cuestión de confianza divina. Cuando colocas tu fe en el poder y la soberanía de Dios, Él tomará lo que parece pequeño y lo multiplicará de una manera que nunca imaginaste. La fe no solo renueva tu mente y tu espíritu, sino que también te posiciona para experimentar lo sobrenatural. Este es un principio que la Biblia nos enseña una y otra vez. La fe es el combustible que enciende el motor de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Sin fe, no podemos agradar a Dios, como se menciona en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Al comenzar a caminar en fe, es importante recordar que este viaje no es una línea recta. Habrá días en los que tu fe será puesta a prueba, momentos en los que la duda y el miedo querrán invadir tu mente. Pero, como hemos visto a través de las historias de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, los desafíos no son el final, sino el principio de una fe más fuerte. Así como Abraham, David y Job, todos enfrentaron pruebas extremadamente duras, pero fue a través de esas pruebas que su fe creció. Lo mismo sucederá en tu vida. Cuando eliges seguir a Dios con fe, no importa cuán grande sea el obstáculo que enfrentas, puedes estar seguro de que Él te dará la fuerza para superarlo. Dios tiene un propósito para cada prueba, y Él está más cerca de ti en tus momentos de debilidad que en tus momentos de fuerza. Así que te animo hoy a que no dejes que la desesperación o el miedo te roben la paz. La fe es la respuesta a todos los problemas de la vida, porque al caminar por fe, estarás caminando hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. Y mientras te aferras a esa fe, verás cómo Dios comienza a renovar tu mente, transformar tu corazón y fortalecer tu espíritu para enfrentar cualquier cosa que venga en tu camino. En este camino de fe, es vital que entiendas que la mente juega un papel crucial en la renovación de tu vida espiritual. ¿Cómo puede tu fe fortalecer tu mente y tu espíritu? La respuesta está en la transformación. En Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La mente es un campo de batalla, y tus pensamientos tienen el poder de determinar el rumbo de tu vida.
Si permites que pensamientos negativos y destructivos tomen control de tu mente, te alejarás de las promesas y el propósito de Dios. Pero, si alineas tu mente con la verdad de su palabra, verás cómo la fe transforma tu pensamiento y tu percepción de la vida. La fe en Dios es como un filtro que purifica tus pensamientos. Cuando te enfrentas a desafíos, el poder de la fe te permite ver más allá de las dificultades inmediatas. Comienzas a percibir lo que otros no pueden ver, una solución divina que solo se revela cuando pones tu confianza en Dios. Esto no significa que tus problemas desaparezcan de inmediato, pero sí significa que el temor y la desesperación ya no gobernarán tu mente. La mente humana es muy poderosa, y la forma en que pensamos influye directamente en lo que creemos. Si constantemente piensas en lo negativo, en lo que no puedes hacer, en lo que no has logrado, tu espíritu se verá afectado. Pero cuando decides ejercitar la fe, cuando decides pensar en las promesas de Dios, en lo que Él dice acerca de ti, entonces tu mente comienza a alinearse con la verdad divina. Tomemos el ejemplo de Moisés, un hombre que, en su debilidad, vio cómo Dios lo usó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés tenía dudas sobre sí mismo, pensaba que no podía hacer lo que Dios le pedía, pero fue a través de su fe que comenzó a ver lo que Dios podía hacer a través de él. Moisés no estaba seguro de cómo todo iba a suceder, pero confió en que Dios lo guiaría. Al igual que Moisés, nosotros también debemos confiar en que Dios nos guiará en el proceso de renovar nuestra mente. La fe comienza a cambiar la forma en que vemos el mundo. Cuando miramos a nuestro alrededor con los ojos de la fe, vemos oportunidades donde otros ven obstáculos. Vemos la mano de Dios obrando en medio de la dificultad, y esa perspectiva transforma nuestra manera de actuar, de hablar y de interactuar con los demás. No solo es importante pensar en lo que Dios ha hecho en el pasado, sino también lo que Él está haciendo ahora en tu vida. Cada vez que enfrentas una dificultad, es una oportunidad para ejercitar tu fe, para ver cómo Dios puede transformar incluso los momentos más oscuros en algo glorioso. Es un ejercicio constante de confiar en lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero que sabemos que es verdad según la palabra de Dios. La fe activa el poder divino en tu vida, pero es tu mente la que debe aceptar y abrazar esa fe. La transformación de la mente no ocurre de un día para otro. Es un proceso continuo de rendir nuestros pensamientos y nuestras actitudes a Dios. Como nos dice Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos invita a enfocarnos en lo bueno, lo justo y lo puro. Al meditar en las cosas correctas, comenzamos a renovar nuestra mente y a poner en práctica lo que creemos. Esto es un acto de fe. Es decir, creo en lo que Dios dice de mí. Creo que Él tiene un plan perfecto para mi vida. Creo que Él puede hacer mucho más de lo que pido o imagino. Es a través de esta fe transformadora que tu mente será renovada. La fe no solo afecta lo que haces, sino también lo que piensas. Si tus pensamientos están alineados con la verdad de Dios, tu vida será testimonio de su poder. Así como el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es importante entender que la mente es un campo de batalla donde se libran las mayores luchas espirituales. Los pensamientos negativos, las dudas, las mentiras del enemigo intentan dominar tu mente. Pero al aplicar la fe, esos pensamientos deben ser sometidos a la verdad de Cristo. Cada pensamiento que no sea conforme a la voluntad de Dios debe ser rechazado y reemplazado con la verdad de su palabra. Al hacerlo, experimentas una verdadera renovación en tu mente, y tu vida comienza a reflejar el poder transformador de la fe en Dios. Es en este proceso de renovación de la mente donde comienza la verdadera libertad. Mientras más renueves tu mente con la palabra de Dios, más libre serás de la esclavitud del pecado, del miedo y de la duda. Este es el poder de la fe. Nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser, hasta que todo lo que pensamos y hacemos está alineado con la voluntad de Dios.
Cuando te entregas a Dios y permites que Él renueve tu mente, empiezas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es un fruto de la fe. Cuando confías plenamente en que Dios está en control, tu mente se libera del estrés, la ansiedad y el temor que tantas veces nos consume. Pero no te equivoques, esta paz no llega sin una lucha. A menudo, es necesario pasar por procesos difíciles para que nuestra fe sea purificada y fortalecida. Pablo, en su carta a los Filipenses, nos enseña en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esto nos muestra cómo la oración y la rendición de nuestras cargas a Dios son claves para experimentar esa paz transformadora. Cuando te entregas completamente a Él, tu mente ya no está atrapada en los problemas del día a día, sino que está enfocada en la promesa de que Dios está obrando a tu favor, incluso cuando no lo ves. No siempre comprenderemos los caminos de Dios ni el porqué de nuestras luchas, pero a través de la fe aprendemos a confiar en su soberanía. Esta confianza profunda en Dios es lo que te permite mantener la calma, incluso en medio de las tormentas de la vida. La fe no elimina las dificultades, pero sí te da la fuerza para enfrentarlas. La fe te permite ver más allá de la situación actual. Te da visión para comprender que, incluso en los momentos de prueba, Dios está obrando en tu vida. Recuerda que en momentos de duda o preocupación, el enemigo tratará de invadir tu mente con pensamientos de desesperanza. Querrá que pienses que todo está perdido, que no hay solución, que no hay esperanza para tu situación. Pero la fe en Dios actúa como un escudo protector. Al confiar en Él, puedes rechazar esos pensamientos y reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios. Jesús mismo nos mostró cómo la fe en el Padre le permitió mantener la calma en medio de las pruebas más intensas. En el jardín de Getsemaní, cuando enfrentaba su hora más oscura, dijo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús, en su humanidad, experimentó el temor, pero su fe en el Padre le permitió rendirse completamente a la voluntad divina, sabiendo que, aunque no entendiera el sufrimiento, confiaba plenamente en el propósito de Dios para su vida. La fe te da la fortaleza para rendir tus propios deseos y planes, sabiendo que el propósito de Dios es mucho más grande y eterno que cualquier cosa que puedas imaginar. En este acto de rendición, tu mente es renovada y tu espíritu fortalecido. Es un proceso continuo de confiar en que, aunque no veas el camino, Dios lo ha preparado para ti. El fortalecimiento de la fe también implica aprender a callar la voz del temor. Muchas veces el temor es lo que debilita nuestra fe, lo que nos hace dudar de las promesas de Dios. Pero la fe es más fuerte que el temor. La fe te permite avanzar, aun cuando no sabes lo que viene a continuación. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al abrazar este espíritu, comenzamos a caminar en la confianza de que, sin importar lo que pase, Dios está con nosotros y su poder es más grande que cualquier desafío que enfrentemos. Por eso, debes saber que el camino de la fe es un camino de crecimiento. A veces tendrás que enfrentarte a situaciones que desafían tu capacidad de creer. Pero en cada desafío, tu fe será probada y, como el oro refinado en el fuego, se volverá más pura, más fuerte. Cada vez que decides confiar en Dios en medio de la adversidad, tu fe se fortalece y tu mente se llena de paz y esperanza. Así como el apóstol Pablo aprendió a contentarse en cualquier circunstancia, ya fuera en abundancia o en escasez, también tú debes aprender a confiar en Dios en todo momento. La fe en Dios no se trata de evitar los problemas, sino de saber que, en medio de ellos, Dios es más grande que cualquier dificultad. La fe te permite mantener la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La fe es lo que te permite superar el miedo y la ansiedad, pero también es la que te da la perspectiva necesaria para entender que cada prueba tiene un propósito divino.
En Hebreos capítulo 11, versículo 1, la Biblia nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza es lo que te sostiene cuando las circunstancias te hacen dudar. La fe te da la visión espiritual para ver lo invisible y esperar lo que parece imposible. Es importante entender que la fe no significa que siempre obtendrás lo que deseas en el momento que lo deseas. A veces, la espera es parte del proceso de fortalecimiento. En la espera, Dios está perfeccionando tu carácter, enseñándote paciencia y ayudándote a entender su voluntad. La fe es confiar en su timón, saber que Él nunca llega tarde y que su plan es perfecto. Uno de los ejemplos más poderosos de este proceso se encuentra en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré». Abraham, sin saber exactamente a dónde iba, confió en la promesa de Dios y dio un paso de fe. A través de los años, Abraham enfrentó innumerables pruebas, desde la infertilidad hasta el sacrificio de su propio hijo Isaac, pero nunca perdió la fe. A pesar de las dudas, Abraham entendió que la obediencia a Dios y la fe en su promesa eran las claves para alcanzar el destino divino. Fue a través de su fe que Dios cumplió la promesa, y la nación de Israel nació de su descendencia. El proceso de Abraham es similar al nuestro. En tu vida también habrá momentos en los que no comprenderás por qué suceden ciertas cosas, o porque no se manifiestan tus deseos de inmediato. Pero como Abraham, debes confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti y que su plan es más grande de lo que puedes imaginar. La fe te permite caminar hacia lo desconocido, sin importar cuán incierto sea el camino. A lo largo de tu vida, también experimentarás momentos en los que sentirás que todo parece estar en contra de ti. Las dificultades te harán cuestionar si realmente tienes el control de tu vida. Sin embargo, la fe es el ancla que te mantiene firme. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una de las promesas más hermosas de la Biblia. Aunque no siempre veas cómo se resuelven las situaciones difíciles, debes confiar en que, al final, todo tendrá un propósito y trabajará para tu bien. La fe también es lo que te permite ver las bendiciones de Dios, incluso en los momentos de sufrimiento. Muchas veces, las pruebas son las que nos acercan más a Dios, porque nos obligan a depender completamente de Él. Cuando las circunstancias son difíciles, la fe te permite mantener la esperanza y el gozo, sabiendo que el sufrimiento no es eterno. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo nos recuerda: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». El sufrimiento en esta vida es temporal, pero las recompensas de la fe son eternas. Es en esos momentos de prueba cuando más necesitamos recordar que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción. La fe se demuestra a través de las decisiones que tomas, de cómo eliges enfrentar la adversidad. La fe te lleva a orar, a confiar en las promesas de Dios, a actuar de acuerdo con su voluntad, incluso cuando el camino parece incierto. La fe no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza interna en el carácter y las promesas de Dios. La fe también te lleva a la acción. No basta con creer que Dios puede hacer lo que ha prometido. La fe genuina se demuestra cuando tomas pasos de obediencia, incluso cuando no ves el panorama completo. Como le dijo Jesús a los discípulos en Mateo capítulo 17, versículo 20, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible». La fe, aunque pequeña, tiene poder de mover montañas, de transformar tu vida y tu destino. Cuando aprendes a caminar por fe, no solo estás confiando en lo que ves, sino también en lo que no ves. Estás tomando la mano de Dios, sabiendo que Él te guiará, te dará la fuerza y te permitirá superar cualquier obstáculo. La fe es la que te fortalece en tu mente y en tu espíritu, porque te conecta con el poder divino que nunca falla. La fe es lo que te permite superar el miedo y la ansiedad, pero también es la que te da la perspectiva necesaria para entender que cada prueba tiene un propósito divino. En Hebreos capítulo 11, versículo 1,
La Biblia nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza es lo que te sostiene cuando las circunstancias te hacen dudar. La fe te da la visión espiritual para ver lo invisible y esperar lo que parece imposible. Es importante entender que la fe no significa que siempre obtendrás lo que deseas en el momento que lo deseas. A veces, la espera es parte del proceso de fortalecimiento. En la espera, Dios está perfeccionando tu carácter, enseñándote paciencia y ayudándote a entender su voluntad. La fe es confiar en su timón, saber que Él nunca llega tarde y que su plan es perfecto. Uno de los ejemplos más poderosos de este proceso se encuentra en la vida de Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le dice: «Sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré». Abraham, sin saber exactamente a dónde iba, confió en la promesa de Dios y dio un paso de fe. A través de los años, Abraham enfrentó innumerables pruebas, desde la infertilidad hasta el sacrificio de su propio hijo Isaac, pero nunca perdió la fe. A pesar de las dudas, Abraham entendió que la obediencia a Dios y la fe en su promesa eran las claves para alcanzar el destino divino. Fue a través de su fe que Dios cumplió la promesa, y la nación de Israel nació de su descendencia. El proceso de Abraham es similar al nuestro. En tu vida también habrá momentos en los que no comprenderás por qué suceden ciertas cosas, o porque no se manifiestan tus deseos de inmediato. Pero como Abraham, debes confiar en que Dios sabe lo que es mejor para ti y que su plan es más grande de lo que puedes imaginar. La fe te permite caminar hacia lo desconocido, sin importar cuán incierto sea el camino. A lo largo de tu vida, también experimentarás momentos en los que sentirás que todo parece estar en contra de ti. Las dificultades te harán cuestionar si realmente tienes el control de tu vida. Sin embargo, la fe es el ancla que te mantiene firme. En Romanos capítulo 8, versículo 28, encontramos una promesa poderosa. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta es una de las promesas más hermosas de la Biblia. Aunque no siempre veas cómo se resuelven las situaciones difíciles, debes confiar en que, al final, todo tendrá un propósito y trabajará para tu bien. La fe también es lo que te permite ver las bendiciones de Dios, incluso en los momentos de sufrimiento. Muchas veces, las pruebas son las que nos acercan más a Dios, porque nos obligan a depender completamente de Él. Cuando las circunstancias son difíciles, la fe te permite mantener la esperanza y el gozo, sabiendo que el sufrimiento no es eterno. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo nos recuerda: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». El sufrimiento en esta vida es temporal, pero las recompensas de la fe son eternas. Es en esos momentos de prueba cuando más necesitamos recordar que la fe no es solo un sentimiento, sino una acción. La fe se demuestra a través de las decisiones que tomas, de cómo eliges enfrentar la adversidad. La fe te lleva a orar, a confiar en las promesas de Dios, a actuar de acuerdo con su voluntad, incluso cuando el camino parece incierto. La fe no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza interna en el carácter y las promesas de Dios. La fe también te lleva a la acción. No basta con creer que Dios puede hacer lo que ha prometido. La fe genuina se demuestra cuando tomas pasos de obediencia, incluso cuando no ves el panorama completo. Como le dijo Jesús a los discípulos en Mateo capítulo 17, versículo 20, «Si tuvierais como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible». La fe, aunque pequeña, tiene poder de mover montañas, de transformar tu vida y tu destino. Cuando aprendes a caminar por fe, no solo estás confiando en lo que ves, sino también en lo que no ves. Estás tomando la mano de Dios, sabiendo que Él te guiará, te dará la fuerza y te permitirá superar cualquier obstáculo. La fe es la que te fortalece en tu mente y en tu espíritu, porque te conecta con el poder divino que nunca falla.